regla de oro. Buscando en el diccionario, ¿sí? Me dio por buscar en internet qué significaba la regla de oro, ¿sí? Y con lo que me encuentro es que el significado de lo que es cuando algo dice la regla de oro significa la regla que se considera la más básica o la más importante, ¿sí? O también había otra definición que decía lo siguiente: conducta que se impone o se adapta para dirigir la conducta o la correcta realización de una actividad o de algo, ¿sí? Entonces, bueno, hay un pasaje muy interesante, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, y si su Biblia es de las que tiene título, probablemente, o sea, es de las que se subdivide los capítulos en títulos, probablemente arriba de este versículo le va a salir lo siguiente, y le va a decir la oración y la regla de oro. Entonces, al leer este pasaje, fue que dispuse a colocarle como título la regla de oro a esta predicación. Y es que una de las cosas que más me gusta de Jesús y sus enseñanzas es que muchas las hizo a partir del pensamiento, a partir de la lógica. Y me parece curioso cómo hay veces los cristianos decimos cosas como no se deje llevar por su lógica, o como que demonizamos, no sé si esa es la palabra correcta, la lógica, como que la lógica no es de Dios. Pero cuando yo me encuentro a Jesús, me encuentro un maestro que da sus enseñanzas y las da en base a la lógica, ¿sí? Y es que las leyes y las reglas en cualquier ámbito fueron creadas a partir de la lógica, ¿sí? Cualquier ley, cualquier regla, cualquier fórmula se descubrió y se estipuló a partir de la lógica, ¿sí? Sea en el ámbito que sea. Voy a poner un ejemplo básico, sencillo, el semáforo, ¿no? Semáforo, la ley dice, estipula que cuando está en rojo, para los carros pues deben frenar, ¿sí? Cuando se está en rojo se debe frenar. Si está para los carros, pues los vehículos. Si está para el transeúnte, pues el transeúnte. Amarillo, que es como un aviso de que próximamente va a cambiar, al verde, y que el verde es el que te da el paso, ¿no? Porque lógicamente, ¿qué pasa si no le sigues y si no le obedeces? Pues te estrellas, atropellas a alguien. Sí, eso es como un ejemplo más básico de la lógica de las leyes, de que la lógica produce leyes para que los demás las sigan y haya una realización correcta de las diferentes actividades. Y de alguna u otra manera, Jesús viene a enseñarnos un poco de eso, ¿sí? Y de ahí la razón de por qué, cómo explicaba y cómo decía las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es más, Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley, ¿sí? Diríamos acá en Colombia popularmente, a pasármela por la galleta, sino he venido a cumplir la ley, ¿sí? Entonces, Jesús vino a revelarnos eso, las leyes, las formas, las fórmulas, lo que no conocíamos. Y volviendo al versículo, hay algo interesante, y es que dice la oración y la regla de oro. Y es que
por mucho tiempo los cristianos hemos creído que la regla de oro es la oración, que esa es la regla de oro. Recuerde que cuando hablamos de regla de oro, estamos diciendo que es la regla que se considera la más básica o la más importante. Nosotros los cristianos por mucho tiempo hemos considerado que la regla de oro es la oración, pero me llama la atención el título porque no dice la oración, la regla de oro, no, dice es la oración y la regla de oro. Entonces eso me llevó a mí a preguntarme, ¿será que hay algo más importante en la vida cristiana que la oración? ¿Será que hay algo más básico en la vida cristiana que la oración? Y es que cuando uno empieza a leer este pasaje, se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Pero vamos a ir al pasaje, ahora sí a leerlo, para ver cuál es esa regla de oro. ¿Qué es eso que Jesús quiere explicar y decirnos que es más importante que la oración? Que es más básico que la oración. Entonces, vamos a iniciar. Mateo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hasta el momento, un pasaje muy conocido, pero vamos a continuar. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? Hasta ahí cerramos con la oración, pero el siguiente versículo, el versículo 12, que es el que me llama la atención, por eso dijo, hasta aquí del 7 al 11 cerramos la oración. Pero ahora sí, vamos a la regla. ¿Sí? La regla más básica, la más importante, es decir, por eso el título es la oración y la regla de oro. Así que todas las cosas, dice el versículo 12, que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, como dije en la introducción, en todas las áreas, en todos los ámbitos hay leyes, hay normas y hay fórmulas. Pero en el mundo espiritual, esto que acabamos de leer es una regla de oro, la más básica y también la más importante. Es decir, este pasaje probablemente para muchos es conocido, pero Jesús aquí no solo busca tocar el tema para decirle a la gente, como dice el dicho, o como me decían mis abuelos, o como me decían mis papás, eso, mijo, el que busca, encuentra. Sí, es el dicho popular. Pero Jesús no solo toca el tema de la oración y estos versículos para decirnos, tranquilo que el que busca, encuentra. No, Señor. Él está dando una comparación de que así como tratamos a los demás, así nos trata el Padre a nosotros. Ahora Él está haciendo la comparativa de que si nosotros somos malas personas, porque lo somos, pero sin embargo un hijo nos pide algo, nosotros intentamos dárselo, intentamos complacerlo y más si se ha portado bien. ¿Sí? Sí, bueno, eso dejémoslo entre paréntesis, porque uno de papás siempre busca complacer a sus hijos, o por lo menos yo, sea que se porten bien o sea que no.
Yo intento complacerlos y si ellos me piden algo, mientras pueda y mientras lo vea viable y mientras yo sea consciente que les beneficia o que lo necesitan, ¿sí? Digamos que se miden algunas variables de igual forma, pero siempre trato de complacerlos. Entonces, yo creo que eso es de casi todo padre o toda madre, que ame a sus hijos, ¿no? Entonces, aquí él está diciendo, si ustedes que son malos y a sus hijos les dan buenas dádivas cuando él se las pide, es decir, no le dan algo que él no les haya pedido o le dan otra cosa diferente a lo que él haya pedido, imagínense cómo es el Padre Celestial, que es bueno, que él sí es benigno, que él sí es misericordioso. Pero entonces, si bien es cierto, Jesús estaba tocando el tema de la oración, él no se centró en eso. Ese no fue el centro del tema, de que si tú pides, Dios te lo da, que es en donde siempre nos centramos cuando tocamos este versículo o cuando lo leemos o cuando se predica sobre este versículo. Él se estaba centrando en que así como tú tratas a los demás, así te trata a ti el Padre Celestial. Entonces ahí es un tiempo de empezarnos a hacer muchas preguntas internas, ¿sí? Porque la verdadera regla de oro no es la oración. ¿Ah, no? No. ¿Es el ayuno? No, no es el ayuno. ¿Es la vigilia? No, no es la vigilia. ¿Leer la Biblia? No, tampoco es la regla de oro. Jesús fue claro en el versículo 12 y dijo, la regla de oro es que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, así también hacedlo vosotros con ellos. Porque esto es la ley. Miren que ahí lo afirma. Porque esto es la ley y los profetas. Y me parece interesante porque como es la regla de oro y es quizás la más básica, pero también la más importante, no es el único caso donde Jesús toca el tema, ¿sí? Y como es de costumbre con las enseñanzas de Jesús, hay un pasaje donde nos cuenta otra parábola, otra comparación. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 11. Versículo 1 hasta el 13 aproximadamente vamos a estar leyendo. Entonces dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar normal y cuando termina, uno de sus discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Otra vez ellos quieren saber cómo orar, porque ese es el tema. Hay veces andamos tan preocupados en cómo orar, cómo ayunar, cómo ser cristiano. Y Jesús sin problema les dice lo siguiente. Dice el versículo 2 así. Empieza a Jesús a hacer una oración muy conocida. Y les dice: cuando oréis, decid, o más bien ten la disposición en tu corazón para lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos, según la versión, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Después dice: danos hoy el pan de cada día. Pero miren lo que Jesús mete en la oración. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben o a los que nos ofenden. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Ahí para Jesús, pero continúa en el versículo 5 lo siguiente. Y les dijo, él para de orar y les dice: bueno, les voy a explicar. ¿Quién de ustedes que tenga un amigo
va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha venido otro amigo de viaje o de visita y ha llegado a esta hora, ¿sí? Y no tengo que ponerle, no tengo que ofrecerle, no tengo que servirle. Y entonces el amigo le va a responder desde adentro de la casa y le va a decir: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme a dártelos, estoy cansado. Sin embargo, Jesús dice: yo os digo que pueda que aunque no se levante a dárselos, tanto por el hecho de ser su amigo, él se va a levantar por la importunidad del asunto, ¿sí? Y le dará los panes que necesite, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de mala educación que llegue a alguien y no haya que ofrecerles. Entonces, él se va a parar a brindarte los panes, no tanto por ser tu amigo, sino pensando en la importunidad del asunto. Pero vuelve y Jesús dice así: yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Pero ahí vuelve y toca el tema. Es el mismo episodio realmente, solo que de diferentes escritores. ¿Quién de vosotros, si tiene un hijo y le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Y Jesús vuelve y dice, versículo 13: pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Siguiente versículo. Él vuelve y toca esto que es importante. Pero esta vez lo tocó no tanto en la enseñanza, sino en la oración. En la oración él mete ahí esa frase: perdónanos nuestros pecados, Padre Celestial, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo te quiero decir hoy, miren que yo empecé diciendo, la preocupación de los discípulos en este episodio era: enséñanos a orar. ¿Cómo se hace para orar? ¿Cómo se hace para vigilar? ¿Cómo se hace para hacer una buena alabanza? ¿Cómo se hace? Y Jesús les enseña a orar, pero Jesús no se centra en esto, sino él quería que aprendieran algo más. Y es que yo te digo, de nada valen nuestras oraciones si no tratamos al prójimo como yo quisiera que me traten. Es decir, Jesús pone todas estas parábolas, todos estos ejemplos y todo esto de decir: el que busca, halla, y el que llama, se le abre, para decirnos que la oración sin obras está muerta. No la fe sin obras, sino la oración sin obras está muerta. Pero ahora nos está diciendo cuáles obras son las que tú y yo tenemos que hacer. Pues tratar a nuestro prójimo como quisiéramos ser tratados. Y es que vuelvo y repito, me encanta como Jesús enseñaba, porque él hacía estas comparaciones y daba sus enseñanzas
para que fueran entendidas. Pero qué mejor forma de ponernos dentro de sus enseñanzas, ¿cierto? Y poner la lógica del reino, ¿sí? Poner no nuestra lógica, sino la lógica de Dios. Y es que es algo muy lógico, ¿no? ¿Quién le daría algo malo a su hijo? No es tan complejo. No es como que tengas que pensarlo mucho, pasar horas meditando, ¿no? Sencillo. ¿Quién le daría algo malo a su hijo? Nadie, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería Dios con nosotros? Si nosotros, siendo malos, dábamos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Pero la comparación es, a la larga, es la que está en el Padre Nuestro. Así como perdones a los demás, así como trates a los demás, así mismo te va a tratar el Señor. Así mismo. Y es interesante como en Lucas capítulo 6, versículo 27, 36 hasta el 36 más o menos, vamos a leer nuevamente, y Jesús está enseñando. Y nuevamente el título, para los que tienen una Biblia que se divide como en subtítulos o en títulos, ahí nos dice lo siguiente: el amor al prójimo y la regla de oro. Nuevamente la Biblia habla de la regla de oro, esta vez a través de un escritor totalmente diferente. Dios estaba interesado en enseñarnos que el Padre es benigno, que Dios es benigno. Pero miren cómo dice, pero a vosotros los que me oís, es decir, a ti que me estás viendo en esta transmisión, Dios hoy te dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Jesús es claro y dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esto es lo que nos hace hijos. Esto es lo que nos hace discípulos. Esta es la regla de oro. Saben, yo recuerdo alguna vez una chica que me compartió y me dijo, yo me volví cristiana porque me dijeron que podía ser diferente, y me llamó la atención eso, y yo dije: yo quiero ser diferente a los demás. Y es que sí, muchas veces predicamos de aquí, no nos conformemos a los pensamientos del mundo, y nos atrevemos a juzgar cosas como, y la ropa que usted usa así, como que no es muy cristiana. Bueno, depende, no sé cuál es la ropa cristiana, ¿sí? A no ser que el fabricante sea cristiano, ¿sí? Pero no sé cuál es la ropa cristiana. La ropa finalmente solo es ropa, ¿sí?
Y nos centramos mucho en andar pendiente de la vida de los demás y en cómo colocar un parámetro para que no seamos iguales a los del mundo. Y perdón porque hay veces tiendo a romper esquemas, ¿no? Es más, por épocas se conocía a los cristianos por ser los de la falda larga, ¿sí? Porque las mujeres usaban la falda larga, ¿sí? Conductas, leyes, ¿sí? Es un ejemplo. Porque no hay que ser como los del mundo, hay que ser diferente. Pero yo hoy te pregunto a ti, ¿qué es lo que realmente nos está haciendo diferentes al mundo? Porque aquí Jesús es claro, aquí Jesús no se pone con rodeos. Y Jesús te está diciendo, a ti lo que te va a hacer diferente no es tu dinero, a ti lo que te va a hacer diferente no es tu ropa, a ti lo que te va a hacer diferente no son todas esas cosas, tu conocimiento quizás, no son todas esas cosas que tú crees que te van a hacer diferente, sino lo que te va a hacer diferente al mundo es que puedas amar a tu prójimo. Eso es lo que nos hace diferentes. Y ahí es donde verdaderamente está la diferencia de nuestra doctrina a todas las demás. Es decir, miren esto, Jesús fue claro y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando Él se despide, ¿sí? Él no les está enseñando a ellos, yo soy el camino, la verdad y la vida, no. Él está diciendo, yo soy. Como cuando usted dice, yo soy ingeniero, yo soy contador, yo soy carpintero, yo soy Sebastián, yo soy pastor. No es que sea una enseñanza, simplemente es un tema de identidad. Pero cuando Jesús se va a ir, Él no dice, vaya por todo el mundo enseñando que yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque ese ha sido el problema de las doctrinas. Yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y el que no esté conmigo o de acuerdo a mí, entonces tenemos un problema de división, de odio, de guerra. Estás en pecado. Lo que nos hace diferentes y lo que Jesús enseñó fue muy claro y dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ahí está la diferencia. Ahí está la gracia, la razón de nuestro evangelio. Esta es la regla de oro para que te vaya bien. Escúchame esto, porque ya voy terminando. Para que te vaya bien. Porque cuando tú empieces a amar a tu prójimo, tú estás sembrando. Y todo el que siembra cosecha. Esta es la regla de oro para que volvamos a ser iglesia. Porque son las bases que Jesús estipuló para nosotros como iglesia. Esta es la regla de oro para tu crecimiento personal. Porque cuando aprendamos a amar, empezarán a brotar cosas buenas de nuestro interior. Esta es la regla de oro para mejorar tu relación y mi relación con Dios. Porque así como amemos a los demás, así como miremos a los demás, así mismo Dios nos mira. Así mismo Dios nos ama. Y obviamente no hay punto de comparación, porque yo sigo reconociendo cuando leo su palabra lo malo que soy, lo orgulloso que soy, lo egoísta que soy. Pero pienso, también tengo buenas cosas. También hay veces doy buenas dádivas
y no por orgullo. Pero lo que pienso es lo siguiente: ¿y si yo siendo malo, y si yo siendo pecador, y de vez en cuando tengo buenos detalles, buenas dádivas, buenos deseos, cuánto más Dios, que es benigno, misericordioso para todos? Es decir, aunque no fuéramos misericordiosos, aunque no amáramos al prójimo, Él sí nos va a seguir amando. Pero Él quiere que amemos como Él nos amó. Él quiere que nuestra oración sea un acto de amor, no por la oración en sí, sino por lo que reflejamos, por lo que vivimos, por lo que hacemos. Eso es lo que Él quiere en ti y en mí. Esa es la regla de oro. Recuerda, esta es la regla de oro para que te vaya bien, para que volvamos a ser iglesia, para nuestro crecimiento personal y para el crecimiento de nuestra relación con Dios. Amén.